Muy buenos días, mi nombre es Paola Andrea Pahuenza y hoy quiero compartir con ustedes una reflexión sobre cómo las diferentes ideas de diferentes autores nos ayudan a comprender los desafíos de la educación actual, sobre todo la educación colombiana. Bueno, primero que todo, para hacer una pequeña introducción, les quisiera leer esta frase donde dice que el mayor desafío de la educación colombiana no es la tecnología, sino formar estudiantes con pensamiento crítico, capaces de comprender y transformar su realidad. Bueno, ¿a qué nos lleva esta reflexión? Esto nos invita a pensar que educar hoy es mucho más allá de enseñar unos simples contenidos. En la actualidad estamos viviendo en una sociedad donde los estudiantes reciben constante información desde múltiples espacios, la familia, las redes sociales, los medios de comunicación y la inteligencia artificial. Por eso hoy queremos analizar cómo algunos autores desde las ciencias sociales nos ayudan a comprender mucho mejor la educación, específicamente la educación en Colombia. Todo está enfocado desde un aspecto sociopolítico, en donde se quiere mostrar que la escuela sigue siendo fundamental, pero que tomemos en cuenta que no es el único lugar donde se construye el conocimiento. Bueno, comencemos hablando sobre un filósofo y sociólogo austriaco llamado Alfred Schulz. Este es considerado el fundador de la fenomenología social. Él principalmente vivió en su principal interés fue entender cómo las diferentes personas van a interpretar el mundo. ¿A partir de qué? De sus experiencias cotidianas. Todos esos pensamientos fueron influenciados por Edmund Husserl y Max Weber. Él explicaba en su obra que desarrolló en 1966 que la realidad no tiene el mismo significado para todas las personas, porque cada individuo vive experiencias diferentes. Entonces, tomando en cuenta su entorno, eso va a permitir el desarrollo de su pensamiento. Según este autor, los individuos viven una realidad desde varios aspectos, inicialmente desde el aspecto de la vida cotidiana. ¿Qué significa esto? Que las personas van aprendiendo y van construyendo ideas que a partir de ahí lo viven con su día a día. Y ese pensamiento lo van desarrollando y lo van construyendo con el paso del tiempo. No solo los libros van a contribuir a que se puedan desarrollar estas experiencias, sino que las relaciones, la interacción con los otros problemas, con las otras personas y los problemas de la vida cotidiana es lo que va desarrollando el pensamiento de cada individuo. Es importante tomar en cuenta que en la escuela un estudiante es un sujeto social, entonces eso significa que un estudiante llega al aula con su propia historia, entonces una historia, una cultura, una forma de ver el mundo. Entonces por eso se considera que no todos van a aprender de la misma manera. ¿Por qué? Porque sus vivencias influyen en cómo van entendiendo o cómo van comprendiendo lo que se les va enseñando. De igual manera, ellos van discerniendo qué es importante o qué no es tan importante para su conocimiento. Eh, es muy importante tomar en cuenta que este pensamiento de Alfred Schulz genera una crítica al currículum. ¿Por qué? Porque en la actualidad muchas veces el currículo se presenta como algo uniforme, en el cual las particularidades van quedando de lado en el territorio. Entonces, por ejemplo, un estudiante que vive en el norte de Santander vive realidades totalmente diferentes a una persona que vive en Bogotá. Entonces podemos ver que cuando ellos ya llegan a los grados superiores, se les van a aplicar unas pruebas, a ver, que es una prueba de tipo estandarizada. Entonces, esto tiende a invisibilizar cada una de las diferencias que presenta a los estudiantes independientemente del territorio en el cual estos se estén desarrollando. Por lo tanto, este tipo de pruebas ha generado gran crítica de tipo social, porque por relacionado con su pertinencia y su equidad. Por su parte, es importante tomar en cuenta que este pensamiento que genera este sociólogo aporta a la educación. ¿Por qué? Porque debemos reconocer que existen diferencias sociales, culturales, inclusive en los territorios, y esto va generando una transformación. Esto implica que muchos de los criterios sobre los cuales se evalúan a los estudiantes deben adaptarse a los contextos locales. Por ejemplo, como los DBA, que son los derechos básicos de aprendizaje y las pruebas saber. Estas no son vistas solo como un mecanismo de clasificación, sino como una oportunidad para identificar qué fortalezas,
y qué debilidades y qué brechas podemos identificar en los estudiantes. Es importante que siempre debemos fortalecer la formación crítica en los estudiantes. Bueno, esto corresponde a los pensamientos de este autor. Ahora vamos a hablar de otro autor que es muy importante, que es Berger y Luckmann. Ellos, ¿quiénes fueron? Bueno, básicamente también son dos sociólogos que se preguntaron algo muy sencillo. Ellos decían que cómo aprendemos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y cómo debemos comportarnos en la sociedad. Estos autores en el año 1966 escribieron el libro de la construcción social. Mm, ¿Y qué es lo que se buscaba con esta obra? Una obra que cambió la forma de entender la sociedad. Ellos decían que la realidad no nace con nosotros, sino que vamos aprendiendo y vamos viviendo e interactuando con las otras personas y esto nos va a permitir formar nuestro pensamiento. Bueno, entonces dentro de su pensamiento, que es la construcción social de la realidad, que ellos decían cómo se construye esa realidad. Entonces Berger y Luckmann explicaban que ocurre en tres pasos muy sencillos. Las personas crean sus costumbres. Entonces, por ejemplo, un estudiante cuando llega a la escuela se le generan unas estrategias de saludar, de cómo vestirse, de cómo comportarse y el estudiante va adquiriendo estos comportamientos. Esas costumbres con el paso del tiempo, que cada año que los estudiantes van haciendo lo mismo, entonces ya nadie tiene que preguntar por qué, o sea, simplemente lo va adaptando y lo va repitiendo. Tercero, esto se va convirtiendo en una norma. Entonces, después de muchos años, todos creen que así debe ser. Entonces, esa costumbre pasa a formar parte de la realidad de los estudiantes. Es muy importante tomar en cuenta que la escuela va a formar todo su proceso de socialización porque va a ser una influencia muy grande. Recordemos que son tres entes que conforman ese desarrollo, ¿no? Entonces, la familia, la sociedad y la escuela. Entonces, la socialización, recordemos que va a ser el proceso mediante el cual las personas aprenden los valores, las normas y las formas de convivir dentro de una sociedad. Durante muchos años, pues la familia y la escuela fueron los principales espacios donde ocurría este aprendizaje, pero ahora tenemos otros criterios que van a ser importantes, como las redes sociales, el internet, las plataformas digitales, los creadores de contenido, la inteligencia artificial. Entonces, los estudiantes reciben información de todos estos lugares y no solamente va a ser del aula o de los padres de familia. ¿Esto cómo se relaciona con la educación? Entonces, el papel de docente ya no consiste únicamente en transmitir una serie de información, sino que ahora también debe orientar a los estudiantes para analizarlo, para interpretarlo y para evaluar de forma crítica toda esta información que está llegando a través de los medios digitales. ¿Y cómo se transforma la educación? Bueno, si la sociedad cambia, la educación también debe cambiar, por lo tanto no se puede quedar estática en el tiempo con sus mismos valores o técnicas de enseñanza. Entonces vivimos una realidad donde la tecnología forma parte de nuestra vida cotidiana, por lo tanto modifica la forma de aprender y comunicarnos y acceder al conocimiento. Las redes sociales, las plataformas educativas, la inteligencia artificial forman parte de los estudiantes y ellos a través de esto también van construyendo sus conocimientos. Las relaciones con la educación. Entonces, desde la perspectiva de Berger y Luckmann, estas nuevas herramientas también participan en la construcción de su realidad social. Entonces, por eso se dice que la escuela debe enseñar también a los estudiantes no solo cómo usar esta tecnología, sino también aprender a ser críticos y responsables de este conocimiento, porque muchas veces tanto bombardeo de información no permite discernir qué es cierto y qué es falso. Y por su parte hay una brecha social muy grande porque no todo el mundo tiene acceso a este tipo de tecnología. O sea, hay muchos hogares donde ni siquiera se tiene un computador. Inclusive desde casa no se puede brindar el acompañamiento adecuado porque no tienen acceso a redes de internet para poder consultar o buscar información o no se le está dando el uso adecuado a este tipo de herramientas. Entonces, es importante tomar en cuenta que el internet es un apoyo y también la familia es un apoyo para los estudiantes, pero muchas veces ni siquiera al nivel educativo los padres permiten hacer este acompañamiento adecuado. Por lo tanto, se considera que la escuela tiene el compromiso de ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes y reconocer las diferentes realidades de los estudiantes. Entonces debemos promover
una educación mucho más inclusiva e equitativa. Estos serían los aportes de parte de Berger y Luckman. Ya para concluir, podemos decir que la educación se construye dentro y fuera de la escuela, en conjunto el trabajo desarrollado no solamente con los padres de familia y la sociedad. Recordemos que hay nuevas herramientas tecnológicas que se deben incluir en su proceso. El contexto social influye, la cultura, la tecnología, todo esto va a permitir el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes y va a influir también en su pensamiento. Para Schultz el aprendizaje parte de la experiencia cotidiana, entonces también debemos tomar en cuenta el contexto en el cual se desarrollan, su nivel clase social, el desarrollo si es en una escuela rural o urbana, todo el acceso que ellos van a tener a la tecnología e inclusive hasta para la información. De parte de Berger y Luhmann podemos decir que la realidad se construye socialmente, entonces toda esa interacción que van a tener los chicos en la escuela va también a permitir el desarrollo de ellos en sus costumbres y también en el desarrollo de sus conocimientos. Entonces el siglo XXI es un mediador, orientador y formador de la ciudadanía, pues esa es la gran herramienta que tenemos nosotros como docentes en la actualidad. Muchas gracias.